Les voy a compartir lo que son los frameworks de los ORM orientado en Python. Ahora, vamos a empezar dando lo que es una introducción a lo que es el framework de ORM. Bueno, ¿y qué es un framework? Bueno, el framework lo que es en sí es un esquema o un marco de trabajo el cual nos ofrece una estructura para elaborar un proyecto con objetos específicos. Y lo vamos a utilizar como una plantilla que nos servirá como punto de partida para la organización y el desarrollo del software que estemos elaborando. Y si utilizamos un framework, esto lo que nos permite es simplificar las tareas que tenemos y por ende, es una herramienta muy habitual que se trabaja por parte de los desarrolladores, lo que permite ser más ágiles y productivos a la hora de la elaboración de los mismos. ¿Cómo funcionan los ORM? Pues bueno, los ORM están funcionando y proporcionando una capa intermedia entre lo que es el código orientado a objeto y las operaciones de la base de datos, porque el ORM lo que hace es conectarse a una base de datos. Se va a encargar de adaptar lo que son los objetos físicos a forma que los motores de las bases de datos los puedan entender y puedan realizar las operaciones en ambas partes, por parte del ORM, por parte de la base de datos. Bueno, esto, como decíamos, es una herramienta, las cuales van a crear las cuales van a crear un conjunto de bases de datos de objetos virtuales y estas mapearán las estructuras que tiene las bases de datos clásicas para ser entendidas por los desarrolladores, las cuales se comportarán como tal se espera en el entorno de la programación orientada a objeto. Esto se puede exponer de una forma de un API, lo cual nos va a permitir realizar operaciones típicas en la base de datos a nivel de la codificación y para la conectividad también de la base de datos se trabajan para abstraer el motor como tal de la base de datos subyacente. Y pues dentro de lo que es una aplicación típica tenemos lo que es una separación entre lo que es la presentación, el negocio y la capa de datos. Entonces aquí es donde entran los marcos de ORM, que estos se encuentran dentro de la capa de datos. Y a diferencia de la presentación, los ORM pueden manejar múltiples fuentes de la base de datos. Pero a ver, para que esto pueda funcionar, tienen que cumplir con los términos del funcionamiento, ya que como tal posee ciertos términos, como les decía, para que esto funcione. El primero es la identidad, que la entidad es el conjunto de datos que replica los datos encontrados dentro de la base de datos subyacentes. Y la idea es que cuando se observa una entidad en el código, perdón, se tiene como mínimo acceso a todos los datos de la base de datos a los que está asociada dicha entidad. Y pues estas identidades de la base de datos, los diseñadores las encapsulan en una perspectiva lógica para que los datos que se requieren combinar se puedan hacer dentro de las diferentes tablas utilizando lo que son claves y otros elementos puros de la base de datos. El segundo término para el funcionamiento del ORM son las propiedades que éste posee, ya que los datos de una entidad se almacenan en proporciones de la misma manera que los objetos clásicos, que usan las propiedades para almacenar datos en las cuales estas entidades coinciden con lo que son las tablas de las bases de datos y los registros que hay de la tabla como tal. Y el tercero de ellos son las asociaciones. Las entidades como tal, con las tablas de bases de datos, generan para dar un soporte a un modelo que se deriva de un problema. Las entidades toman el sentido en el modelo cuando forman relaciones que representan nociones lógicas y conceptuales. Estas relaciones las denominamos como asociaciones en marcos de ORM y se forman entre una o más propiedades que éstas posean. Las propiedades en el espacio de las ORM se conocen como puntos finales de asociación y pues según los tipos de datos se pueden definir diferentes tipos de asociaciones para estos mismos. Como cuarto punto tenemos el criterio. Cuando los desarrolladores quieren obtener los datos de la base de datos, crean declaraciones de consulta utilizando el lenguaje relevante SQL.
Al nivel de ORM, las consultas se crean en función de las condiciones que se pasan al motor de base de datos subyacente. Luego tenemos las proyecciones. Aunque puede recuperar todas las propiedades de una tabla de una base de datos utilizando criterios ORM, los paquetes ORM gestionan este tipo de consultas de forma diferente a las típicas consultas basadas en criterios y se denominan proyecciones. Por último, tenemos el contenedor. El framework carga los datos relevantes en la memoria en forma de entidades u otras estructuras de datos relevantes. Realiza las operaciones instruidas y luego muchas veces retrocede los cambios a la base de datos. Luego tenemos, ¿cuál es el corazón del ORM? Bien, el corazón de un ORM es el modelo. Un modelo es una clase de programación orientada a objetos que representa una tabla de la base de datos. Los modelos proporcionan una forma de interactuar con la base de datos utilizando objetos de programación orientada a objetos, que es más fácil de entender y utilizar que la sintaxis SQL tradicional. Los modelos se crean mapeando las tablas de la base de datos a las clases de programación orientada a objetos. Las columnas de la tabla se mapean a los campos de la clase. Los datos de la tabla se pueden acceder y actualizar a través de los métodos de la clase. También dentro de esta clase se pueden crear métodos de un CRUD simple, como puede ser insertar datos en las tablas de la base de datos, actualizar los datos, eliminar los datos y consultar los datos de las tablas de la base de datos. Luego tenemos ventajas de usar un ORM. Bien, primero tenemos la facilidad de uso y rapidez. Un ORM ofrece a los desarrolladores la posibilidad de utilizar objetos y métodos comunes para interactuar con el banco de datos en vez de escribir sintaxis SQL complicadas. Como segunda ventaja tenemos que el ORM ofrece una capa de separación entre el programa de aplicación y la base de datos fundamental. Esto implica que los programadores pueden hacer alteraciones en la administración de la base de datos sin precisar volver a codificar un extenso programa de aplicación. Luego tenemos la protección de seguridad de la capa de acceso a datos contra ataques. Los ORM a menudo aplican automáticamente medidas de seguridad, como la protección de inyección SQL, escapando automáticamente los valores ingresados por el usuario. Esto ayuda a prevenir infracciones y ataques maliciosos en la base de datos. Luego tenemos la reutilización. Los objetos y métodos generados por ORM se pueden usar en diferentes partes de la aplicación o incluso en diferentes aplicaciones, lo que promueve la reutilización del código y reduce la duplicación de esfuerzo. Y por última ventaja tenemos el mantenimiento de código. Los ORM fomentan una organización de código más estructurada al separar lógica de acceso a datos del resto de la aplicación. Esto facilita las futuras actualizaciones y correcciones, ya que los cambios se pueden realizar en una ubicación central. Bueno, buen día, ingeniero. Mi nombre es Leisor, ¿verdad? Y le hablaré esta vez acerca de las desventajas que tiene un framework ORM. Una de las desventajas es que su volumen de datos es lento. En un entorno grande, con grandes cantidades de datos de trabajo elevado, la ORM puede presentar algunos gastos debido a las conversiones entre los objetos en la base de datos y las tablas. En algunos casos, escribir consultas SQL puede mejorar el rendimiento. Y otra de las desventajas sería aprender un nuevo lenguaje ORM, debido a que su curva de aprendizaje es bastante elevado y puede llevar tiempo, esfuerzo y dinero claramente, porque ¿quién pagaría por esos cursos personalizados para los desarrolladores? Claramente la empresa. Cada ORM tiene sus conceptos y terminologías propias, haciéndolo más complicado de aprender. Luego vamos con los ejemplos de frameworks ORM en Python. Tenemos SQL, Alchemy. Este es un ORM completo y flexible que puede ser utilizado para conectarse a una amplia gama de datos relacionales, ya que usa SQL, que es una de las mejores herramientas que puede utilizar al momento de hacer un framework ORM, y más si es en Python. Tenemos también Piwi, que es ligero. Este es un ORM ligero y fácil de usar, que es ideal para proyectos medianos y pequeños. Es código abierto con una comunidad activa de usuarios y desarrolladores. Luego tenemos Django. Este es un ORM integrado en el marco web de Django. Es una opción popular para proyectos web que requieran una base de datos relacional y también ayuda a que este tenga conexión con la nube. Luego tenemos Tortoise o RM.
Este también es otro ORM ligero y fácil de usar, que a la vez es como una combinación entre Django y SQL Alchemy, porque a la vez que son para proyectos pequeños y medianos, es ligero y fácil y también tiene un código abierto con una comunidad activa de usuarios y desarrolladores, haciéndola bastante útil o bastante más fácil de aprender a usar. A continuación, vamos a mostrar un ejemplo de la creación de un framework para ORM en Python, el cual va a realizar consultas básicas a una base de datos implementada en PostgreSQL. Antes de comenzar a mostrarles el código, es necesario mencionarles que este proyecto fue desarrollado utilizando el patrón de diseño Data Mapper, el cual nos proporciona una forma de acceder a los datos mediante clases, las cuales van a encapsular las tablas en la base de datos y nos permitirán realizar inserciones, eliminaciones, actualizaciones, entre otras operaciones importantes a la base de datos. Bueno, nuestro proyecto está estructurado con cuatro archivos principales, los cuales son el config.json, el utils.py, database.py y el model.py. Este main que ven por aquí es como una prueba de ya implementando lo que es el ORM, pero los más importantes son los que les mencioné anteriormente. En primer lugar, tenemos este folder o esta carpeta de configuración que contiene el config.json y el utils.py. En el config.json tenemos lo que son los valores de las variables que vamos a necesitar para realizar la conexión con la base de datos. En este caso vamos a ingresarlos todos en un JSON para poder enviárselos a nuestro archivo utils.py. ¿Cuáles son estas variables? Pues el motor de base de datos, que en este caso es PostgreSQL. En caso de que nuestro ORM fuera un poco más versátil, podríamos agregar cualquiera sea el motor de base de datos que utilicemos, como ser un MySQL, un Oracle, pero en este caso solo podemos utilizar PostgreSQL, entonces lo ponemos por aquí. En el host especificamos, ¿verdad?, dónde se encuentra el puerto, el nombre de la base de datos a utilizar, el nombre del usuario y la contraseña. Una vez encapsulados estos datos en este JSON, procedemos a mostrar el utils.py, en el cual vamos a cargar el archivo de configuración, el config.json, y por medio de los datos que nosotros hayamos almacenado en el config.json, procedemos a inicializar estas constantes para utilizarlas en el archivo de conexión con la base de datos, en este caso database.py. Aquí podemos ver que tenemos el user, password, database name, host y port. Bueno, seguidamente les muestro el database.py, uno de los archivos más importantes de este proyecto, en el cual primeramente vamos a importar esta librería que se llama psychopg2, la cual es la que nos va a permitir establecer la conexión con específicamente PostgreSQL. Entonces es necesario importar esta librería. Después importamos nuestro archivo utils.py para poder utilizar lo que es el config database con las constantes que habíamos declarado que contenían los valores que habíamos ingresado en el config.json. En el constructor, pues como podemos ver, inicializamos la clase y le enviamos como parámetros, como argumentos de los parámetros, lo que es esos valores que ingresamos en el config.json. Y aquí los vamos a inicializar. Tenemos dos funciones principales, que es el connect y el disconnect. En el connect, pues utilizamos esta función que nos provee el psychopg2, que es el connect, a la cual le mandamos como parámetros el nombre de la base de datos, el usuario, la contraseña, el host, el puerto, que serían con los valores, ¿verdad?, que inicializamos en el constructor. Seguidamente, pues utilizamos estas funciones del connection, el autocommit, los cuales vamos a inicializar con true, para dar a entender que nuestro ORM va a ser un monitoreo constante de las consultas que se están haciendo y realizarlas en el instante. En caso de que inicialicemos estas variables como false, tocaría hacerlo manualmente. Y pues esto pues nos imprimiría si en caso de que exista algún error con la conexión y pues si se conectó correctamente. También tenemos la función disconnect, que pues básicamente nos desconectaría de la base de datos utilizando connection close. Bueno, y finalmente las propiedades, que estas son funciones que nos van a retornar los valores que le asignamos a nuestras variables en la inicialización del database. Ahora nuestro compañero César nos explica el funcionamiento de la clase model.py. Buenas tardes, mi nombre es César Vanegas y me toca presentar lo que es la clase model, que es nuestro corazón del ORM, que se encarga de identificar cuáles son nuestros modelos, nuestro código y así como quiénes serán las operaciones que tienen que hacer en la base de datos y cómo serán. Para esto empezamos especificando que tiene un constructor donde inicializa la base de datos anteriormente explicada
tenemos createTable, que es una función que se utilizará nada más cuando no exista la tabla en la base de datos, pero en este ejemplo vamos a tener que asumir que las tablas están creadas, así mismo como la base de datos. En caso, tenemos el método save, que es uno de los más importantes para los ORM, en el cual obtiene el nombre de la tabla mediante un método getClassName que usa un atributo especial de los objetos o de las clases en Python, que nos permite obtener el nombre de nuestro objeto, que en caso de que herede model, cualquier otra clase que haga y herede model se podrá obtener con getClass. Así getFields también, y tiene ese método, esa función fue implementada aquí, que devuelve un JSON, implementada aquí en este model.py. Devuelve un JSON de todos los campos del objeto self, que haría nuestro model, o el instanciado con el heredado por model. Y lo importante aquí es que inicia una conexión. Esta conexión inicializa ya una conexión a la base de datos. Tiene un cursor, que este cursor nos permite hacer consultas, ejecutar queries, etc. Podemos ver aquí en los field names que recorren en un for todos los nodos de estos field names, y así sucesivamente se los une, y al final se manda con el cursor execute query pagos. Y así con update, nada más que lo importante aquí es pasarle update este valor con los nombres que nosotros necesitamos y los valores con los métodos anteriormente mencionados que se utilizan para obtener el nombre de la tabla y los fields. En el caso de update, lo importante es usar el query correcto, o sea, la petición correcta, en este caso update, para actualizar. Así como delete también, y este delete necesita un ID. Este ID es el primary key, aquí especificado, para ejecutar tranquilamente. El getById, así mismo el getById también, model_by_id es el ID del registro, entonces este lo devuelve, usa un método especial del cursor que se llama fetch1, donde está fetch1, para obtener solo un valor. Ahí sería. En parte tenemos aquí recorre los campos y lo ordena en un JSON, en un diccionario que lo va a devolver posteriormente. Final devuelve todos los registros de la tabla, del modelo, en caso de que así se llame, en la tabla, mapea la tabla que representa el modelo, y devuelve todos los registros. Aquí es el query importante, select from y el nombre de la tabla. Y aquí se almacenan todos los fields que van a devolver. Y se hace un ordenamiento del diccionario, que resulte devuelve un string de un diccionario ordenado por sacos de línea, porque se ve bonito. GetFields para obtener los campos, getClassName para obtener el nombre de la clase hija que hereda models, que usa este atributo, className, para devolverlo, así como getAttributes utiliza dirSelf para obtener todos los atributos. Ahora voy a explicar cómo se usa. Entonces, para saber cómo se usa, se tiene que crear las clases, que son nuestros modelos. Para hacer nuestros modelos, tiene que dar de model y los atributos, que sean los campos. Y en caso de que no exista la tabla, como por ejemplo usuarios, se va a tener que asignar estos valores para que sea incremental, primary key o referencia hacia otra tabla. Y tipo de datos. Entonces, aquí se hacen las instancias para usarlas. Por lo tanto, yo todavía no quiero crear nada, solo vamos a usar dirección para devolver todos los datos, para ver hasta ahora hasta dónde hay. Vamos a ver. Y esto me va a devolver todo lo que hay ahorita mismo en la base de datos. Pueden ver, el último agregado fue Luna. Por tanto, vamos a agregar uno nuevo, pero vamos también a utilizar el getById. Y ejecutamos. Y ahí lo devuelve, el número 1, el ID asignado por ID. Otro método que puede hacer es save. Si yo uso save, voy a almacenar otra vez dirección la anterior, que está especificada arriba, o sea, va a repetirlo pero con diferente llave primaria. Damos y esto ha sido insertado, entonces otra vez ejecutamos el final para que vea que si se insertó y se repite pero con diferente primaria key. Aquí puede ver que repite. Delete no puede borrar los que están relacionados, por ejemplo, delete, si borro campamento, que es el número 1, con ID número 1, no debería poder borrarla, ya que está haciendo apuntando hacia un usuario, entonces no lo puede borrar. Ajustamos y me trae error, ahí está, un error. Pero si cambio yo a un 7, digamos, está así, porque ya está, creo que vi aquí el 7, sería que el penúltimo que agregamos. Ha sido eliminado, otra vez imprimimos. Ya corriendo la eliminación, creo que es eliminado. Ajá. Júpiter, se eliminó Júpiter.
debe ser que eliminó. Eso sería todo por nuestra parte.